Hola a todos. Continuamos con las prácticas de microbiología y hoy vamos a ver cómo es el proceso que se tiene en el laboratorio para el diagnóstico microbiológico de una muestra clínica. Lo que primero debemos tener en cuenta, las muestras para diagnóstico microbiológico deben ser recolectadas en recipientes completamente estériles, los cuales ya con la muestra deben ser llevados inmediatamente al laboratorio. Cuando la muestra llega al laboratorio, se debe verificar la orden médica con la que vamos a determinar la prueba que se va a hacer. El día de hoy, la muestra que vamos a ver cómo se procesa tiene como orden médica el directo y cultivo para bacterias aerobias, que se utiliza en diferentes procesos infecciosos y poder identificar el microorganismo que está causando la infección. Lo primero que vamos a hacer es que la muestra debe de ser puesta en un sitio, en unas condiciones que me proporcione limpieza y esterilidad para poder procesarla. Luego vamos a proceder a hacer 3 pasos. El primer paso es la preparación del examen directo. La preparación para el examen directo me va a permitir observar la muestra tal como llega, sea usando simple preparación en fresco, que es coger la muestra con un poquito de solución salina sobre un cubreobjetos y un portaobjetos, y este se lleva al microscopio y se observa directamente. Mientras que hay otra posibilidad, y es hacer las coloraciones. El método de coloración más utilizado para el diagnóstico microbiológico es la coloración de Gram, para lo cual tenemos que colocar la muestra sobre un portaobjetos, dejarla secar y luego procedemos a hacer la coloración de Gram. Entonces, esos 2 procesos serían el examen en fresco y la otra sería la coloración de Gram. Luego vamos a proceder a hacer el cultivo de la muestra en medios de cultivo especiales que me van a permitir el crecimiento del microorganismo que posiblemente está causando la infección en el paciente. Entonces, para el cultivo, en este caso cultivo para aerobios, necesitamos 3 medios importantes, que son el agar sangre, el agar chocolate y el agar maconque. Adicionamos un tubo que tiene medio líquido, que es el medio de BHI. Y en tercer lugar, una vez la bacteria haya crecido, necesitamos hacer el antibiograma. Entonces, tenemos el microorganismo identificado y el antibiograma. El antibiograma consiste en tomar la bacteria que ya tengo identificada y someterla a prueba con diferentes antibióticos para determinar cuál es el que mejor o los que mejor funcionan y este sea el tratamiento de elección para el paciente. Ese antibiograma entonces lo debemos hacer en un medio de cultivo que es el agar Müller-Hinton, y vamos a colocar los antibióticos de elección dependiendo del tipo de bacteria. El procesamiento de una muestra clínica para diagnóstico microbiológico requiere el material que debemos a continuación. Unos portaobjetos que están completamente limpios y marcados con la muestra, el nombre del paciente. Tenemos mechero, encendedor, los medios de cultivo, que como les mencionaba corresponde a 3
agares, un agar sangre, un agar chocolate y un agar McConkey, y adicionamos un medio de cultivo que es el BHI. Tenemos a disposición un recipiente para descartar las asas microbiológicas y una plancha de calentamiento que nos va a permitir que se seque la placa que vamos a preparar para la coloración de Gram. Además tenemos pipetas de Pasteur completamente estériles para poder dispersar la muestra en los diferentes medios que tenemos. Entonces, para iniciar se enciende el mechero para crear un ambiente de relativa limpieza en ese ambiente que estamos trabajando. A continuación destapamos el paquete que contiene las pipetas de Pasteur, tomamos una, esto se debe hacer al lado del mechero. Recordemos que la persona que está preparando la muestra debe estar en condiciones de bioseguridad, utilizando los guantes y los implementos de seguridad personal apropiados. Luego mezclamos la muestra, en este caso es una muestra de consistencia líquida, la cual está en un tubo taparrosca completamente estéril. Destapamos el tubo al lado del mechero, succionamos con la pipeta de Pasteur un poco de la muestra y procedemos a hacer las preparaciones para observar al microscopio, el examen en fresco y la preparación de coloración de Gram. Para el examen en fresco, recordemos que colocamos sobre el portaobjetos una gotica de la muestra y luego le vamos a poner un cubreobjetos. Esta preparación se lleva tal cual al microscopio y así la vamos a poder observar con objetivos de 4, 10 y 40x. La preparación que hicimos para la coloración de Gram, es decir, la muestra dispersa sobre el portaobjetos, vamos a colocarla sobre la plancha de calentamiento para que logre secarse completamente y luego podamos hacer la coloración de Gram. Continuamos con el cultivo de la muestra. Para cultivar la muestra debemos invertir los medios de cultivo, las cajas, para que el agar quede sobre la base. Luego vamos a tomar otra pipeta de Pasteur completamente estéril, vamos a succionar del tubo que contiene la muestra parte de la misma y vamos a proceder a distribuir en los medios que ya mencionamos. Continuamos agregando una gotica en cada uno de los medios de cultivo, todo en condiciones de completa asepsia para evitar cualquier tipo de contaminación. Y finalizamos agregando la gota en el medio de cultivo. Se hace una ligera agitación para permitir que la muestra quede completamente homogenizada con el medio de cultivo. A continuación debemos tomar el asa bacteriológica. El asa se debe esterilizar. Este procedimiento se hace usando el mechero, lo colocamos el asa sobre la llama de tal manera que se ponga de color rojo. Cuando el asa se pone de color rojo, queda completamente estéril. Una vez tengo el asa estéril, voy a pasar a hacer la dispersión de la muestra en el medio de cultivo. El asa se debe enfriar en uno de los bordes del agar para que al tomar la muestra no se me quemen las bacterias. Una vez ya está fría, es decir, ya no suena el asa, hago una dispersión inicial con esa gota que tenía sobre el medio. Luego vamos a hacer una siembra para lograr aislamiento, de tal modo que del punto inicial voy a hacer líneas sucesivas para lograr que de mayor cantidad de bacterias obtengamos un sitio donde queden aisladas las bacterias para poder hacer una posterior identificación. La idea del cultivo es aumentar la cantidad de bacterias que inicialmente estaban en la muestra, pero también obtener colonias aisladas que me van a permitir hacer las pruebas siguientes que me permiten la identificación del microorganismo.
Entonces la siembra va a quedar con una forma de G. En un momento podemos ver en la imagen. Al terminar con el agar sangre, vamos a hacer el mismo procedimiento con el agar chocolate y con el agar maconque. Siempre vamos a flamear el asa, la enfriamos en uno de los bordes de la caja y hacemos una dispersión inicial de la gota que pusimos de la muestra. Luego vamos a proceder a hacer el aislamiento desde el inicio para lograr una separación de las bacterias y tener colonias aisladas. Recordemos que esa siembra la hacemos dándole vuelta a la caja de cultivo y al final nos queda una siembra formando una G, encontrando que al final vamos a tener colonias separadas para lograr la identificación del microorganismo. Terminado el proceso, debemos continuar con el último medio de cultivo, en este caso es el agar maconque. Enfriamos el asa y sembramos de igual manera que lo hicimos con los medios anteriores. La utilidad del agar sangre y del agar chocolate son medios enriquecidos que van a favorecer el crecimiento de bacterias muy exigentes. Además, en el agar sangre voy a ver características como la hemólisis. La utilidad de estos medios es obtener un crecimiento de los microorganismos para una posterior identificación. Recordemos que todo el material debe de estar adecuadamente marcado con la identificación del paciente y así lograr que los resultados sean verídicos para ese proceso infeccioso que se está analizando. Una vez terminada la siembra en los medios de cultivo deben ser llevados a la estufa a 37 grados centígrados por 24 horas hasta 48 horas. El tiempo depende de lo exigente que sean los microorganismos en su crecimiento. La coloración de Gram es un proceso fundamental en el diagnóstico microbiológico porque me va a permitir ver las bacterias que están en una muestra que se obtiene de un proceso infeccioso. La placa, como vimos en el procedimiento anterior, se preparó de tal manera que la muestra queda sobre un portaobjetos y se deja secar completamente. Una vez la muestra está completamente seca, se debe dejar enfriar para proceder a hacer la coloración. La coloración de Gram consta de varios reactivos. Primero está el violeta de genciana, luego el lugol, posteriormente el alcohol acetona y para terminar la safranina. Agregamos violeta de genciana en la superficie del portaobjetos donde está la muestra. Este colorante lo debemos dejar durante 1 minuto. En este proceso las bacterias van a quedar todas coloreadas de color morado. Acá vamos a permitir que el colorante ingrese, atraviese la pared celular e ingrese a las bacterias. Otros componentes que pueda tener la muestra también van a quedar de color morado. Sin embargo, con los procesos siguientes, los demás componentes de la muestra van a perder esa coloración. Pasado 1 minuto, se debe lavar el portaobjetos completamente y descartamos el exceso de agua. Procedemos a colocar la solución de lugol. El lugol también se pone en la totalidad de la muestra, cubriendo completamente la preparación. Este lugol lo que va a permitir es fijar el colorante de violeta de genciana, es decir, es un mordiente que me va a asegurar que el colorante queda fijado en las bacterias. También lo vamos a dejar durante 1 minuto.
Pasado el minuto, vamos a lavar completamente para eliminar el exceso del componente y vamos a quitar el exceso de agua. Llega el punto crítico de la coloración, que es el momento en que agregamos el alcohol acetona. El alcohol acetona se debe poner y dejar solo por 15 segundos. Pasados los 15 segundos se hace el lavado de la muestra, también eliminando el exceso de agua que pueda quedar. Por último, vamos a colocar la safranina. La safranina es el colorante de contraste. Recordemos que durante el paso de alcohol acetona, las bacterias que son gram positivas tienen la capacidad de resistir la decoloración con esta solución, mientras que las bacterias que son gram negativas son sensibles. Por lo tanto, cuando aplicamos el alcohol acetona, las gram positivas mantienen el color morado, mientras que las gram negativas van a quedar sin color. Cuando agregamos la safranina, lo que estamos es adicionando color a esas bacterias que habían quedado sin colorante, es decir, las gram negativas, y por lo tanto las gram negativas me van a quedar de color rosado. El tiempo que dejamos la safranina también corresponde a 1 minuto. Pasado el minuto, lavamos completamente la preparación, quitamos el exceso de agua y vamos a dejar secar el portaobjetos con la muestra ya coloreada a temperatura ambiente hasta que esté completamente seca, y luego pasamos a la observación al microscopio usando objetivo de 100x y aceite de inmersión para identificar la composición en microorganismos y en células que pueda tener la muestra del paciente que estábamos analizando. Una vez tenemos la preparación de gram seca y lista para la observación, la ponemos al microscopio. Vamos a lograr enfocar iniciando con el objetivo de 10x. Una vez tenemos ya lista que sí estamos enfocados con la muestra o la preparación de la muestra clínica, vamos a colocar un poco de aceite de inmersión y ponemos el objetivo de 100x. Iniciamos la búsqueda observando los componentes de la muestra. Vamos a encontrar que hay material purulento, en este caso que era una muestra purulenta de un absceso, pero lo importante es que vamos a buscar la presencia de bacterias. Efectivamente, y como pudimos evidenciarlo con el cultivo, sí hubo crecimiento de bacterias, y aquí en la preparación de gram observamos la morfología bacteriana, que para este caso vemos formas circulares que corresponden a los cocos de color morado, es decir, son cocos gram positivos, y observemos que están dispuestos formando cúmulos. Entonces son cocos gram positivos en cúmulos que nos van a dar unas características que nos orientan hacia ciertos microorganismos. Pudiera ser la presentación de un Staphylococcus, pero sería necesario ya comprobar con las diferentes pruebas de laboratorio, pruebas bioquímicas, pruebas enzimáticas, que nos van a confirmar si sí corresponde a este microorganismo o no. También es muy importante el análisis por gram de una muestra clínica si hay o no reacción leucocitaria. Corresponde a la presentación de polimorfos, que son los responsables de la primera respuesta en el paciente frente a la infección bacteriana. La coloración de gram no es muy específica para ver como tal la morfología de los polimorfos nucleares, pero podemos observar en esta preparación que sí hay polimorfos nucleares. Ellos no tienen esa morfología clara como la vemos con una coloración de Romanovsky, pero no se evidencia que allí está la respuesta o reacción leucocitaria acompañando la presencia de las bacterias, indicándonos que es posible que esa bacteria sí esté relacionada con el proceso infeccioso. Luego de incubar
la muestra a 37 grados centígrados en los diferentes medios de cultivo y dejando pasar 24 horas o 48 horas según sea necesario, pasamos a revisar los cultivos y las bacterias que pudieron crecer allí. Iniciamos encendiendo el mechero. Recordemos, todos los procesos se deben hacer en un ambiente de completa limpieza y vamos a mirar cómo crecieron las bacterias en los medios. Vamos a ver en el agar sangre. Observemos que sí hubo crecimiento y miremos cómo el crecimiento se dio en esas líneas de siembra en forma de G que hicimos en el día anterior. Cuando observamos la línea final de la siembra vamos a poder ver colonias separadas. Ese es el principal objetivo de haber sembrado en forma de G, porque esto me permite tomar una colonia para hacer la identificación del microorganismo. Tanto el agar sangre como el agar chocolate son medios muy enriquecidos que me permiten el crecimiento de bacterias exigentes. Observemos que en el agar chocolate también obtuvimos un crecimiento abundante de la bacteria, pero al final tenemos colonias aisladas que también me permiten el aislamiento y la identificación de la misma. Si observamos el medio de McConkey es un medio selectivo para bacterias gram negativas, tipo enterobacterias. Miremos que allí no tuvimos crecimiento. Entonces este dato nos permite determinar que en la muestra van a haber microorganismos que no corresponden a bacilos gram negativos tipo enterobacterias y que debería hacer otro tipo de pruebas para poder determinar cuál es el microorganismo exacto que está ocasionando la enfermedad al paciente. Observemos el medio de cultivo líquido, el cual cuando hay crecimiento vemos turbidez. Vemos que el medio ya no es transparente como estaba inicialmente porque hubo crecimiento de las bacterias. La prueba de la coagulasa es positiva para la bacteria Staphylococcus aureus, lo cual ya nos permite determinar la presencia de este microorganismo en la muestra. Y luego debemos hacer la prueba para determinar la susceptibilidad de los antibióticos y determinar cuál es el antibiótico ideal para tratar al paciente que está enfrentando la enfermedad infecciosa. Observemos el resultado del antibiograma, un proceso en donde ponemos a prueba la bacteria con diferentes antibióticos y determinamos el grado de sensibilidad a cada uno de ellos. Este proceso de susceptibilidad a los antibióticos será un proceso que vamos a describir en un video posterior. Pero con estos resultados ya podemos determinar cuál es el microorganismo que está causando la infección y cuál es la sensibilidad a los antibióticos para poder, en el resultado que desde el laboratorio de microbiología se le envía al médico, diciéndole la bacteria aislada y la sensibilidad a los antibióticos adecuados para que él continúe el tratamiento de su paciente. La prueba de susceptibilidad para las bacterias, o llamado también antibiograma, se puede hacer mediante 3 métodos. Uno que es el método de Kirby-Bauer, otro que va a ser el medio ITES o la concentración inhibitoria mínima. Para la explicación de hoy vamos a tener el método de Kirby-Bauer. En el método de Kirby-Bauer debemos partir de la bacteria que ya fue aislada e identificada para hacer la correspondiente prueba de susceptibilidad. Con la bacteria vamos a hacer una suspensión y posteriormente vamos a distribuir unos antibióticos y ponerlos a prueba. Iniciamos haciendo la identificación del medio de cultivo Müller-Hinton sobre el cual vamos a sembrar la bacteria. Igual vamos a identificar el tubo con un medio BHI en el cual hacemos la preparación de la suspensión de la bacteria. Encendemos el mechero para crear un ambiente adecuado de manejo y de siembra de los microorganismos. Vamos a tomar un hisopo y
que está completamente estéril, vamos a tomarlo por el palito de madera de tal manera de que no toquemos el algodón y lo contaminemos. Con el hisopo, por la parte donde tiene el algodón, tomamos la colonia con la cual vamos a hacer la suspensión del microorganismo. Luego lo mezclamos con el medio BHI para que queden las bacterias en suspensión. Esa suspensión de bacterias debe tener una intensidad o una turbidez apropiada, de tal manera que debemos utilizar una escala de McFarland en el cual el tubo 0.5 de la escala de McFarland me va a permitir una turbidez apropiada para hacer el ensayo de Kirby-Bauer. Entonces, en la escala de McFarland podemos observar que tomamos el tubo y lo vamos a comparar con las líneas negras que hay en el papel plantilla y de manera comparativa ponemos la suspensión de bacterias que tenemos en estudio para verificar que ese grado de turbidez es similar al tubo 0.5 de McFarland. Con esto ya tenemos la turbidez apropiada, es decir, la cantidad de bacterias necesarias para que la prueba sea evidente y además se pueda leer una vez ya tenemos los resultados finales. A continuación tomamos otro hisopo estéril. Este hisopo lo vamos a introducir en el medio de cultivo líquido con la suspensión de bacterias, la cual ya ajustamos al tubo 0.5 de McFarland. Introducimos el hisopo en ese medio de cultivo, lo agitamos muy bien y luego vamos a hacer un movimiento presionando el hisopo sobre las paredes del tubo para quitar el exceso de medio de cultivo y de bacterias. Tapamos el tubo y luego vamos a ir al medio Müller-Hinton y vamos a empezar a dispersar la bacteria sobre el medio de cultivo, haciendo un movimiento rotatorio del hisopo de tal manera que la bacteria quede completamente impregnada. Luego giramos el medio de cultivo para hacer el mismo procedimiento, pero en otra dirección del medio, de tal manera que ninguna superficie del medio quede sin tener impregnada la bacteria. Debe quedar la bacteria completamente sobre la superficie del medio sin que me quede ningún espacio libre. Al finalizar, hacemos un movimiento alrededor del borde y ya tenemos lista la bacteria sembrada. Ahora ponemos una plantilla que me va a indicar dónde ubicar cada uno de los antibióticos. Los antibióticos vienen en una presentación comercial, la cual tiene un dispositivo en el cual vienen 50 discos. Esos discos son papel de filtro y cada papel de filtro tiene una cantidad determinada del antibiótico. ¿De qué depende esa cantidad? Del antibiótico que se va a evaluar con la bacteria que se va a evaluar. Cuando ya tenemos los antibióticos preparados para disponerlos, tomamos una pinza que está estéril, la vamos a destapar por el lado donde está el mango de la pinza para que la parte que me va a servir como pinza no esté contaminada al momento de usarla. La pinza me va a permitir tomar cada disco de los antibióticos de manera aséptica y poderlos disponer sobre el medio de cultivo. Entonces lo hacemos, tomamos el cartucho con los sensidiscos, tomamos un disco y lo ponemos en cada punto. Vamos a poner así 6 tipos de antibióticos diferentes. Con cada uno de los antibióticos hacemos el mismo procedimiento. Como pueden observar, hay una distancia pertinente entre cada uno de los antibióticos para que no me quede un efecto cruzado.
del antibiótico se va a empezar a difundir partiendo de ese papel de filtro donde está incorporado el antibiótico y se difunde en el agar. La bacteria ya está allí puesta y cuando terminemos de disponer todos los antibióticos, la caja de cultivo será llevada a la incubadora para poner a 37 grados centígrados durante 24 horas. Es importante que el crecimiento se permita en las bacterias durante este tiempo, 24 horas, porque así podemos evidenciar el real efecto que tienen los antibióticos sobre ese microorganismo. A las 24 horas haríamos la lectura de los salos de inhibición para determinar cuál es la reacción que tiene este microorganismo con los diferentes antibióticos. Pasadas 24 horas de incubar la prueba de susceptibilidad a los antibióticos, se procede a hacer la respectiva lectura. Vamos a observar si hubo halos de inhibición o no alrededor de los diferentes antibióticos. Tomemos en el ejemplo de la bacteria que estamos determinando susceptibilidad a los antibióticos. Observemos que alrededor de cada disco hay un halo o inhibición que ejerció el antibiótico frente a esa bacteria. Ahora lo importante es determinar qué tan grande o pequeño fue ese halo de inhibición. Entonces determinamos en cada uno de esos halos el tamaño. El tamaño lo vamos a medir para determinar el diámetro en milímetros de esa inhibición. Con una regla vamos a determinar el diámetro de ese halo de inhibición y vamos a tomar nota de qué tan grande, pues en milímetros fue ese diámetro y a qué antibiótico dio ese diámetro en el halo de inhibición. Hacemos la lectura con cada uno. Observen que en este antibiograma encontramos dos antibióticos que no dieron halo de inhibición. En medida debemos colocar que es 6 milímetros el halo de inhibición porque corresponde al tamaño del disco. Pero para efectos prácticos pudiéramos decir que a esta bacteria no le sirvieron esos dos antibióticos. Los otros que nos dieron halo de inhibición hay una susceptibilidad, pero es necesario determinar el tamaño de ese halo de inhibición, como lo mencionamos. Una vez determinamos el diámetro, pasamos a determinar si en ese diámetro realmente corresponde a una sensibilidad o no. En el caso de esta bacteria, que es una Klebsiella, hace parte de las enterobacterias. Observamos entonces de manera comparativa por unas tablas estándar que, en ejemplo, si le pusimos amicacina, esta bacteria será resistente si el halo de inhibición es igual o menor a 14 milímetros. Tendrá una sensibilidad intermedia si el halo de inhibición es de 15 a 16, pero será sensible si el halo de inhibición es mayor de 17. Ya dependiendo del halo que nos dio la bacteria que estamos evaluando, determinaríamos si es sensible. Si por ejemplo en la preparación del aislamiento que estamos analizando me dio un halo de 25 milímetros, pudiéramos decir que esa bacteria es sensible a la amicacina porque el halo está por encima de 17 de acuerdo a la tabla de interpretación. Y así se hace con cada uno de los antibióticos que estemos evaluando.